Y el efecto de la justicia será paz otra vez, 700 años antes de que Pablo escribiera en Romanos, 700 años antes de que Pablo escribiera en Romanos, que la justificación nos trae la paz. El profeta de Dios Isaías ya había anunciado que el resultado de la justicia, el fruto de la justicia es la paz. No puede haber paz entre judíos y árabes hasta que los judíos acepten a Yeshua Mashiach como su Salvador. No puede haber entre árabes paz contra los judíos hasta que dejen a Alá y reciban a Yeshua Mashiach como su Salvador. No puede haber paz en los partidos políticos hasta que ellos entiendan que no es mi partido, no es mi interés personal, no es mi ambición, es el bienestar del mundo. Nadie vive para sí mismo, porque Cristo no vivió para sí mismo, ahora vivimos para los demás. ¿Cuál es el problema del ser humano? Entonces, básicamente, que el ser humano vive para sí mismo, su ego. Mis intereses, mi ambición, mi iglesia, mi reino, mi partido, mi México, mi nación y los demás que se frían. No me interesa lo demás, me importa mi club, a lo que yo pertenezco. Y es tan grande esta pasión humana que dentro de las iglesias también se ve. Yo soy presbiteriano y soy orgulloso. Yo soy bautista y soy orgulloso. Yo soy Vida Nueva y somos mejores que todos los demás. Yo soy esto y el otro. El día que tú te sientas más orgulloso por pertenecer a un grupo cristiano que otro cristiano, es tus ambiciones personales. Sea una cosa, todos somos hermanos, todos somos parte del mismo cuerpo, todos nos necesitamos, bautistas, nazarenos, amistad cristiana, Vida Nueva para el mundo. Si dejamos de pensar en mi iglesia y nosotros queremos destacar y queremos esto y el otro y pensamos que todos somos parte del mismo cuerpo, la iglesia tendría un avivamiento. Pero ¿qué detiene al Espíritu Santo? Ese egoísmo que todavía prevalece en muchos cristianos. Quieren destacar, quieren tener reconocimiento, quieren el control, quieren dominar, quieren apoderarse sin saber que es Cristo el que está detrás de nosotros trabajando. El efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, o sea, cuando comencemos a trabajar, a operar en la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Por qué tú no tienes paz en esta mañana si tú eres cristiano? Simplemente te voy a contestar. Hay algo injusto que tú has hecho y no has pedido perdón. ¿Por qué no tienes paz a pesar que vienes a la iglesia y a pesar de que lees la Biblia y oyes cassettes? Porque antier fuiste injusto con tu esposa y algo le hiciste que no le has pedido perdón. Y no es hasta que esa justicia sea reparada que volvemos a tener la paz de Dios. Hay cristianos que dicen, ¿por qué no prospero en mi trabajo? Y estoy diezmando, y estoy haciendo esas cosas porque eres injusto con tus empleados. Si a tu empleado no le pagas en los días festivos triple como la ley lo exige o doble. Si a tu empleado trabaja más de 8 horas y no le paga las horas extras que trabaja porque te interesa explotarlo nada más. Si a los gobernantes no les interesa más que explotar al pueblo y llevar a cabo sus ambiciones personales, comienzan a actuar en el área de la injusticia. Y esa área nos trae insatisfacción, nos trae intranquilidad, tienes pesadillas, estás irritable, estás lleno de... que no se te atraviese ni la mosca porque hasta la correteas a la mosca por toda tu casa. ¿Por qué? ¿Por qué ese estrés? ¿Por qué ese odio dentro de ti? ¿Por qué esa intranquilidad? ¿Por qué esa irritabilidad? Porque no te deja vivir las injusticias que estás viviendo a tu alrededor. ¿Dónde tendrá lugar esta paz? Dice en Isaías, en nuestro texto, en el monte de Jehová. ¿Cuál es el monte de Jehová? El monte de Jehová viene del hebreo Har Hayavit. Har Hayavit, que significa el templo del monte. Los árabes le llaman Al-Aqsa o Al-Aqsa, y que es ni más ni menos también Sión. El monte Moriah, donde Abraham, miles de años antes, subió a su hijo Isaac, y el ángel le detuvo la mano y le dijo, ahora veo que temes a Dios, que era un símbolo de la cruz del Calvario miles de años después de este incidente. El monte Moriah, el monte de Sión, el templo de Jehová, el monte de Jehová son sinónimos. Es el lugar geográfico que Dios ha escogido para que ahí se consolide el gobierno internacional del mundo entero. Dice la Biblia a continuación,
que desgraciadamente esta paz mundial no vendrá más que después de otra guerra mundial devastadora que la Biblia le llama la batalla del Armagedón o la Tercera Guerra Mundial. Rápidamente vamos a ubicarnos en contexto histórico ahorita y geográfico para trasladarnos a la Biblia y terminar. Actualmente, Israel se encuentra en un área geográfica 30 veces más pequeña que todas las 22 naciones árabes. Si juntáramos a la nación de Israel, no es más grande que el más pequeño estado de los Estados Unidos de Norteamérica, en proporción geográfica. Sin embargo, el mundo entero alrededor lo quiere aplastar desde que en 1948 regresó. Todo esto es espiritual, no ves la política, todo esto es espiritual. Israel ha luchado casi 5 guerras desde el 48 y hace poco trataron de unirse con Hamas y con el grupo Al-Fatah que fundó Yasser Arafat, y entonces Ehud Barak, uno de los ministros de Israel, le entregó toda la franja de Gaza, estuvieron dispuestos a negociar a Jerusalén para que los palestinos estuvieran en paz. Yasser Arafat rechazó todas las propuestas y dijo: no, queremos Jerusalén. Y en la Constitución palestina de la Organización Nacional para Palestina está claramente delineada la política palestina. Nunca podremos estar en paz hasta que Israel sea exterminado. Esta política era de un grupo, ¿verdad?, que no se había formado como nación, pero hace 2 meses Irán, el presidente de Irán, declaró que la destrucción del sionismo sería la única solución para la paz en el Medio Oriente. Entonces nos damos cuenta que hay un odio alrededor contra Israel, y este grupo Hezbolá es un grupo que se formó en 1982 y fue financiado por Siria y por Irán para poder desde el Líbano y Beirut comenzar a tratar de entrenarse, y llegó el momento que el mismo gobierno del Líbano ya no pudo sobrepasar a Hezbolá. Ahora Hezbolá se creció en un ejército guerrillero tan grande que puede pasar en México. Los grupos en México guerrilleros pueden crecer tan grandes, si se les permite, que pueden al mismo tiempo opacar al ejército mexicano algún día. Son peligros que muchas veces no han tenido en cuenta algunos militares. Pero hay una propagación de guerrilleros en México como ustedes no se imaginan, por todos lados, y todavía no los detienen. Y es hora que ya oremos para que sean detenidos. Hezbolá sobrepasó al ejército. El presidente del Líbano ya no pudo hacer nada más que tener las manos amarradas, y Hezbolá comenzó a gobernar el Líbano desde Siria. Entonces comienzan los de Hezbolá a secuestrar a soldados israelíes y se los llevan al Líbano. Israel, desde 1972, cuando el grupo guerrillero de Septiembre Negro, dirigido por Yasser Arafat, secuestró a los atletas en Múnich, Alemania. ¿Se acuerdan la película Múnich? Muchos de ustedes la vieron, Múnich, donde relata cómo persiguieron después del secuestro de esos atletas a todos los asesinos que mataron a los atletas judíos. Golda Meir dijo lo siguiente: nunca Israel podrá hacer ningún trato con terroristas. Entonces los terroristas ya no pueden secuestrar a nadie, porque el gobierno de Israel no va a pagar nunca el rescate. O se los devuelven o toman militarmente acción. Hezbolá secuestra a 2 soldados, los llevan al Líbano, y Israel dice: devuélvanos. No se los devolvemos a menos que saquen más de 10,000 presos que tiene Israel de palestinos. El gobierno de Israel dijo: no negociamos con ustedes, porque si les devolvemos esto nos secuestran más y nunca va a acabar este cuento. Entonces Israel comenzó a bombardear las bases más importantes de Hezbolá. Desgraciadamente, nosotros no entendemos que debemos de buscar la paz. Pero cuando no hay paz, Dios le dijo a Israel: actúa militarmente. Si el pueblo no quiere paz, si las naciones alrededor no quieren paz, actúen militarmente. ¿Por qué? Porque el mundo de pecado en que vivimos se necesita, escúchenme por favor, se necesita desgraciadamente el uso de la fuerza. Tenemos que usar la fuerza muchas veces y la violencia para que haya paz y justicia en una nación. No se puede permitir, dice Romanos 13, capítulo 13 claramente: los magistrados no en vano llevan la espada,
para infundir temor al que hace lo malo. La espada es el símbolo de la justicia divina, la prerrogativa que Dios nos entregó desde Génesis 9:6 para que el gobierno ejerciera a través de la fuerza, de las cárceles, de granaderos, de soldados, de policías, de macanazos a los rebeldes. ¿Se imaginan ustedes que lleguemos a un mundo de anarquía donde el pueblo se levanta y pone a los gobernantes que quiera y ese presidente municipal va para abajo y ese gobernante va para abajo y los gobernantes no hagan nada para impedir este avance de violencia y de rebelión? La anarquía total. El que resiste a la autoridad, a Dios resiste y acarrea condenación. Romanos 13. Pero esta perspectiva no es del mundo, no es de los sociólogos, no es de los psicólogos, no es de los políticos, es de la Biblia. Y necesitamos pensar como piensa Dios para entender lo que está pasando y no dejarnos arrastrar por la ola de medios de comunicación que distorsionan totalmente lo que Dios quiere darnos a revelar en su santa palabra. Tenemos que comprender que lo que está sucediendo es grave. Ahora, ¿qué va a pasar? Tiene que haber algo caótico en el Medio Oriente en los próximos meses o años para que el mundo se sacuda y lleguemos a la conciencia de la realización. Dios mío, pero qué loca está la gente verdaderamente. Qué locura, qué insanidad mental, qué odio tan profundo existe entre estos dos grupos étnicos allá en el Medio Oriente. Y cuando el mundo pueda despertar de la conciencia de que no solamente vivo para mi confort y mi coche y mi casa y qué película voy a ver en la noche, sino que estamos viviendo en la corta vida que Dios nos da para entender el plan de Dios, orar por el Medio Oriente, por la paz de Jerusalén, por nuestro querido México, por nuestros gobernantes, los candidatos, todos los partidos políticos. Hasta que no cobremos conciencia de eso, no puedes llamarte cristiano ni cristiana. El cristianismo no solamente venir aquí el domingo y sentarte y calentar la silla, es vivir consciente de que tenemos una misión que cumplir, tenemos un objetivo al cual tenemos que llegar, y es la propagación y la predicación del Evangelio a todas las naciones y mandar misioneros al mundo entero. Hasta que nosotros no podamos estar conscientes de este objetivo, no podemos unirnos a la visión. Ustedes no pueden unirse a la visión de nosotros los líderes, porque nosotros los líderes necesitamos que ustedes entiendan la visión que nosotros tenemos y no que solamente me fui a pasear a Dallas. Ningún pasear, aunque mucha gente piense eso, ¿verdad? Piensan porque para ellos todo es inmundo y hay mucha gente que no piensa más que lo peor siempre de sus líderes. Pero Dios sabe que estamos en su voluntad y Dios sabe que estamos haciendo su obra y Dios nos va a bendecir aún 100 veces más. Y finalmente, en el libro de Joel, capítulo 3, para terminar la Biblia, nos habla claramente de esta guerra devastadora. De esta guerra devastadora donde se van a reunir alrededor de Jerusalén. Porque de acuerdo a la Biblia, la nación que va a prender la mecha para que el mundo se incendie, no solamente ya el Medio Oriente, va a ser Jerusalén. Qué increíble, ¿verdad? Jerusalén va a ser la ciudad, la manzana de la discordia, que va a propiciar la Tercera Guerra Mundial. Jerusalén es el centro de las 3 religiones monoteístas más grandes de la humanidad: el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Y estas 3 religiones monoteístas se disputan la ciudad de Jerusalén. Arafat antes de morir lo dijo, Irán lo dijo, y todos alrededor nos damos cuenta. Imagínense que en México o Guatemala nos declarara la guerra y nos dijera: hasta que los mexicanos no sean exterminados, no vamos a estar en paz. ¿Se imaginan? Y que por Estados Unidos dijeran también nuestros primos americanos: pues hasta que no los exterminemos a ustedes y se vayan a vivir ya afuera, váyanse a otro lado, no vamos a poder fundar aquí las Américas. ¿Qué sentiríamos los mexicanos? Amenazados. Si ahorita nos sentimos amenazados, imagínense cómo se sienten los judíos que se duermen con la ametralladora, desayunan con la ametralladora desde hace 50 años. Para que entiendas un poquito. Desde hace 50 o más 50 años del 48, los judíos no han podido descansar. Guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra. Familias enteras han visto morir a sus nietos, a sus hijos, generaciones enteras. ¿Tú a cuántos hijos has mandado a la guerra y los has visto morir por su nación?
Pero familias enteras judías han visto morir todas 3, 4 generaciones. Y están hartos de tanta sangre y quieren la paz, por eso comenzaron a entregar tierra por paz. Pero no pueden ser saciados sus enemigos porque anhelan Jerusalén. Anhelan Jerusalén. Y es un problema espiritual que no va a tener solución hasta que venga Cristo. Dice en Joel capítulo 3, versículo 9, proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra. ¿Quién está diciendo esto? Ay, pero si yo creí que Dios estaba contra la guerra. Yo soy pacifista, peace and love. Dios mismo, el creador del universo, sabe que no estamos en Alicia, el país de las maravillas, ni estamos en el país de Pinocho, ni de los piratas del Caribe. Estamos en un mundo de pecado, donde desgraciadamente tú quieres peace and love, pues no puedes pedir peace and love, porque pides peace and love y te acuestas con 4 muchachos. Ay, pues yo soy pacifista y estilo para que no haya guerra. Y no haces guerra, pero haces guerra sexualmente. Y destruyes tu propia familia. Vivimos en un mundo de pecado. Vivimos en un mundo donde la gente no vuelve a crucificar a Cristo si Cristo volviera a regresar. Tenemos que ser realistas y entender que el mundo que vivimos se necesita la policía, el ejército, el orden, la fuerza para poder gobernar y vivir y garantizarles a los ciudadanos seguridad. ¿Qué es lo que un gobierno tiene que hacer? Garantizarnos seguridad y protección a través inclusive de la fuerza, si nuestros intereses están siendo amenazados. Dios dice: proclamen guerra entre las naciones, despierten a los valientes, acérquense, vengan los hombres de guerra. Versículo 12, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echen la hoz, la mies está madura. Desciendan porque el lagar está lleno. Versículo 14, muchos pueblos en el valle de la decisión. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Versículo 16, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conocerán que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Esta es la proclamación de la Tercera Guerra Mundial, donde se van a reunir Zacarías 12, Zacarías 14, Apocalipsis 16, en el valle de Josafat, en el valle del Armagedón, en el valle de la decisión, todas las naciones contra Israel. Porque Dios dijo: yo quiero Sión como mi habitación. Y el diablo dijo: pues yo también. Y basta que Dios ponga su mano en un lugar para desatar el conflicto espiritual en los aires e invitar a los poderes demoníacos a tratar de abortar el plan de Dios en tu vida, en Jerusalén y en nuestro México. La mano de Dios está sobre ti desde que recibiste a Cristo. Y cuando tú recibiste a Cristo, entraste en guerra. Escúchame, esto es algo serio. Cuando tú recibiste a Cristo, entraste en guerra. Le declaraste la guerra al diablo, a Satanás. Y él te la ha declarado a ti. Y se va a ir contra ti y contra tu familia y contra tu matrimonio y contra tus hijos, con todo lo que pueda. Pero la Biblia nos dice que no tengamos miedo, que mucho mayor que el que se viene contra nosotros es el que está dentro de nosotros, y que nosotros necesitamos solamente obedecer a Dios. Esta guerra tan tremenda y injusta desde la perspectiva que no podemos ver al diablo porque es invisible. Algo invisible me está atacando a mí, que yo no puedo. Él sí me ve a mí, pero yo no lo veo a él. Es una guerra tremenda porque estamos en desventaja, y mi única garantía de que no se me acerque es vivir y someterme a Dios. Someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Sométete a Dios, obedece a Dios, híncate hoy llegando a tu casa, pídele perdón de tus injusticias, de tus pecados, de tus adulterios, de tus fornicaciones, de tus abusos, de tus robos, de tus hurtos, de tu evasión de impuestos, de todas tus tranzas. Híncate y humíllate delante de Dios, porque Dios es la única protección que te puede dar. La única protección es cuando habitamos al abrigo del Altísimo, para que Él pueda mandar a sus ángeles a que acampen a nuestro alrededor y vivir en paz los pocos días que nos quedan
en este mundo. Oremos.